Bueno, mm, ahorita vamos a empezar con el taller 13, que es más que nada acerca de la matriz AMPE, ¿ok? Para esta primera parte vamos a hablar acerca de, ya, el interés de la matriz AMPE es el de resaltar los puntos críticos con el fin de eliminarlos o establecer un sistema preventivo, medidas correctoras para evitar su aparición o minimizar sus consecuencias. Ya, más que nada, se refiere a que la matriz AMPE permite que nosotros podamos eliminar algún problema del proceso, ¿ok? O bueno, o disminuir, ¿ok? El fallo que se dé en algún equipo o proceso en particular. ¿Por qué? Porque nosotros al final de la matriz AMPE vamos a tener que determinar alguna medida correctiva o preventiva de esto. También definiendo exactamente o sea, qué persona responsable va a hacerse a cargo de que se dé de esa, de esa medida y también en qué plazo lo va a realizar. Entonces, ahora tenemos aquí, o sea, esas dos son como que la primera parte, ya, de la matriz. No sé si mejor les enseño primero la matriz para que tengan un poquito de contexto. Ya. Si se dan cuenta, van a tener primero una operación o función, luego van a tener el fallo número, simplemente para que lo vayan enumerando, digamos que de un solo proceso o de una específica función, pueden tener varios, entonces pueden poner 1.1, 1.2, así, ¿no? Lo van enumerando. También los modos de fallo, ¿verdad? Van a tener efectos, causas del modo de fallo, y esto van a corresponder a los fallos potenciales. Luego vamos a tener la parte del estado actual, en la que se van a decir las medidas de ensayo y controles previstas, ¿verdad? Vamos a ver la frecuencia con la que se da los modos de fallo, la gravedad, la detectabilidad y el IPR. Que ese es más que nada es el cálculo de estos tres factores anteriores antes mencionados. Luego vamos a tener la acción correctora, ¿verdad? Para que se solucione esto. Y lo que le mencioné acerca del responsable y el plazo en el que se debe realizar, ¿no? Entonces, sí, aquí estaban. Ya. La operación o función, que es la primera parte, depende de si se está realizando una matriz para un proceso o para algún diseño. Dado que exige un diseño, simplemente sería de poner las divisiones y subdivisiones de cada parte, ¿no? Como que en el diseño de algún equipo y que digan la parte delantera, que la parte de esta válvula, bueno, etcétera, ¿no? O sea, como que son como que divisiones del diseño. Pero en cambio en el proceso son todas las actividades, ¿verdad?, que se están realizando a lo largo de su proceso. Puede ser, por ejemplo, los de producción, ¿verdad? Que en el ejemplo provisto va a ser acerca de una planta de etileno, si no me equivoco. Em, Va a ser, por ejemplo, de embalaje, ¿verdad? O sea, las operaciones pueden ser de embalaje, no solamente de producción, o de almacenamiento y transporte, o sea, pueden ser de distintos tipos, ¿verdad? Y cada uno pues tendrá algún modo de fallo, una causa de fallo, un efecto, y todo eso se debe de medir, y va a ser, todas estas mediciones deben ser individuales, o sea, ser uno por uno. No pueden hacer varios porque aquí también debe ser un cálculo y un análisis de cada uno, así como en la matriz anterior que vimos de aspectos e impactos ambientales. En los fallos potenciales vamos a tener, por ejemplo, ya dijimos que se dividía en tres partes, ¿no? Los modos de fallo, los efectos de fallo y la causa del modo de fallo. Entonces, en los modos de fallo, ¿a qué se refiere esto? Bueno, describe más que nada
O sea, ¿qué puede fallar en satisfacer el propósito del proceso? Significa o sea, ya puede ser, ya les digo, puede ser algo de maquinaria o algo del proceso como tal. En este caso, pueden ser de esos tres tipos. El proceso, también pueden ser requisitos de rendimiento, por ejemplo, que no salga con la pureza adecuada, o de las expectativas del cliente, que salga con algún defecto o algo que no, pues, que no le pareció, ¿no? Entonces, es como un conjunto o puede ser una pieza que justamente va a fallar a la hora de satisfacer alguno de estos tres aspectos, ¿ok? Estos deben ser determinados y describidos de forma física o técnica, es decir, que no debe ser como algo em, de que el cliente sintió o pensó que estaba pelado, algo así. O sea, debe ser algo más técnico, ¿ya? Las descripciones de los modos de fallo. Cabe mencionar que el error humano no es un modo de fallo, ¿ok? Porque no es como, ya digo, debe ser algo detectable de la maquinaria o del proceso como tal, pero un error humano no se lo debe de contabilizar. Entonces, ya. Mientras que el efecto de fallo, o sea, el modo de fallo es como que, o fallo también le pueden decir, o sea, es como está fallando algo, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué? O sea, ¿qué es lo que está pasando prácticamente? ¿Ya? Eso es el modo de fallo. Por eso es que un error humano no puede ser, porque es como, o sea, no se debe contabilizar eso. En caso de que vayan a poner algo así, entonces, para que lo tengan en cuenta. Y ahora, en los efectos del fallo, se selecciona eso. Ya. En los efectos del fallo, por ejemplo, lo puede detectar el cliente. ¿Por qué? Porque esto es algo ya al final, o sea, es algo que el cliente puede ver. Se describen las consecuencias no deseadas en términos ya sea de rendimiento o de eficacia, ¿ok? Pero también puede ser un fallo acerca de cómo repercute en el sistema del proceso. Entonces no solamente lo puede detectar el cliente, sino también se lo puede ver en el sistema. Mm, ¿Qué más me falta decir aquí? Ya, es importante que también todos estos efectos se deben ser negativos, ¿no? O sea, no pongan algo positivo porque esta matriz se va a evaluar solamente los aspectos negativos. Ya. Mm, Aquí también puede ser que un solo fallo potencial, un solo modo de fallo potencial pueda tener diferentes efectos de fallo, ¿no? Porque obviamente pueden estar diferentes ligados a ese mismo. Sin embargo, solamente deben elegir los más graves, como que los más importantes, ¿ya? Además de que recuerden que si van a haber varios, pues deben hacerlo en cuadritos diferentes, no pueden hacerlo en uno solo, porque después el cálculo no les va a salir bien. Ya. Ahora, en las causas del modo de fallo, estas pueden ser más que nada ligadas a la debilidad que se tiene del diseño. También puede ser, ya, y esto debe ser relacionado con la mayor amplitud posible, o sea, todas las causas de fallo concebibles que puedan asignarse a cada modo de fallo. O sea, debe ser algo como que más general, ¿ya? Pero debe estar o sea, debe estar relacionado de forma completa también a ese específico modo de fallo, ¿ya? Sea, debe estar bien descrito. Luego, en el ejemplo que les voy a mostrar, ahí pueden ver a lo que me refiero. Ya, por ejemplo, a ver, si tenemos que poner un caso, digamos que tenemos un proceso en el que estamos analizando la función de alguna refrigeración de algún reactor químico, ¿ya? Entonces, ¿qué puede fallar aquí? ¿Qué modo de fallo puede ser? Ausencia de agua, ¿ok? Porque digamos que el agua sea lo que refrigere lo que se use para refrigerar. Entonces, si es que no se tiene agua, ¿qué puede causar?
Bueno, pues la causa puede ser fallo del suministro, fuga en conducción del suministro, fallo de la bomba de alimentación, ¿verdad? También puede ser si es que el refrigerante pierde su capacidad, entonces o sea, que ya no es tan efectivo, ¿verdad? Puede ser em, que se esté dando una perforación en algún circuito, como que ya no está en la temperatura adecuada que debería ser y puede ser por algún daño de eso, ¿ok? Mientras que, ya, entonces esos son como que los modos, las causas y el efecto se describe, por ejemplo, que ya, ya miren, un ejemplo puede ser que se esté incrementando demasiado la temperatura, es decir, que este refrigerante que se estaba dando, pues ya no tiene la temperatura adecuada. Entonces, ese es el efecto de los modos de fallo, es de que se estaba incrementando mucho. Y esto que también puede ser un descontrol de la reacción del reactor, ¿no? Ya. Ahora, para la segunda parte, vamos a tener, mm, lo teníamos con respecto a las medidas de ensayo y control previstas, la frecuencia, la gravedad, la detectabilidad y el IPR. Para empezar, tenemos el de las medidas de ensayo y control previstas. Ya. Como pueden ver, estas de aquí se refiere a que se deben dar, se deben introducir análisis para reflejar las medidas de control y verificación que ya existen que puedan asegurar la calidad de respuesta del componente, producto o proceso que se esté dando, ¿ya? Por ejemplo, y en este caso, cada medida debe corresponder a las causas o de los modos de fallo. O sea, debe ser una por cada uno. En caso de que tengan varias, pues tendrán que escribir varias medidas de ensayo. En la parte de frecuencia, más que nada es acerca de la probabilidad de que pase, de que esa causa potencial de fallo se produzca, ¿ya? Es decir, es más que nada como que qué tan probable es de que suceda ese fallo, ¿ya? ¿Con qué frecuencia puede suceder? Ya, mientras que la gravedad se refiere a la importancia o severidad del efecto. O sea que si es que es muy grave o poco grave, dependiendo del efecto que se dé, ¿no? O sea, porque ya les digo, como ustedes pueden poner diferentes tipos, entonces puede ser que unos sean más críticos que otros, ¿ok? La única forma de mejorar este tipo de criterio podría ser mediante las acciones del diseño como tal del equipo, de la maquinaria, ¿no? Mm, la gravedad puede estar, por ejemplo, simplemente una pequeña insatisfacción, como que digas, bueno, no es tan importante este problema que estoy teniendo. O también puede ser incluso em, de que no se puede ya usar el producto que sale al final, que no es imposible ya usarlo, que sale todo mal. O sea, eso ya es más grave. O al final, o sea, la pequeña insatisfacción podría ser que tenía que salir en una pureza del 99% y salió en 98,9%. Como que ya, o sea, una pequeña insatisfacción, pero sí se lo puede usar. El, si es que ya no se lo puede usar, ya es algo mucho más grave, digamos que la pureza salió en un 10%. Entonces, obviamente eso ya no les va a servir a nadie y estarían perdiendo bastante. Entonces, eso de fallo ya es más grande, ¿no? Mm, y con respecto a la detectabilidad, se refiere a qué tanto, o sea, si es que ese fallo puede ser detectado con anticipación, pero con suficiente anticipación para que pueda solucionar el problema.
Es decir, de que en alguna etapa del proceso algún trabajador se dio cuenta como que, oye, no, esta concentración no es la adecuada. Entonces, en vez de que eso haya llegado más lejos, pues pudo haberlo cambiado a tiempo, ¿no? Y pudo haber disminuido el problema y los costos que debió haber ocasionado ese problema, ¿no? Ya. Y por último, el, el IPR, ya que ¿a qué se refiere? El IPR son las iniciales del índice de prioridad de riesgo. Esto simplemente es el cálculo de lo antes mencionado, de los tres factores. Simplemente se multiplican los tres valores que uno mismo ya definió, los multiplica y con ese ya tienes el índice, ¿no? Este índice debe ser calculado para todas las causas de fallo. Entonces ya saben, si tienen varias, pues para cada una. Bueno, y dependiendo de eso, dependiendo de la cantidad del tipo de índice encontrado, nosotros vamos a tener que, o sea, hay una tabla para cada uno de estos valores que estamos estableciendo. Cada uno tiene una tabla, incluso también el índice de una tabla en la que te va a decir si es que es algo muy grave o medio o bajo, ¿verdad? De importancia. Mm, ya, por ejemplo, en caso de la gravedad, ¿verdad? Se puede tener muy bajas repercusiones imperceptibles, o solamente baja, o moderada, o alta, o muy alta. Si es que es muy baja, ¿verdad? Entonces podemos decir que no es razonable esperar a que este fallo de pequeña importancia origine efecto real alguno sobre el rendimiento del sistema. Probablemente el cliente ni se daría cuenta de ello. Em, digamos que era un objeto, ¿verdad? En el que el color, yo qué sé, era rojo intenso y se le bajó un poquito, o sea, se diluyó un poquito el color. Se prueba, ya, es que justamente está pasando un vendedor. Creo que ya no se escucha tanto. Bueno, ya, la gravedad, como les dije, si es algo muy bajo, algo casi imperceptible, como creo que le estaba poniendo el ejemplo del cambio de color, entonces le ponemos valor de 1, ¿verdad? Si es que la gravedad ya es más moderada, por ejemplo, que el fallo produce ya cierto disgusto e insatisfacción en el cliente, o sea, ya el cliente sí se da cuenta y si no le gusta eso, que tenga ese problema, entonces ya podemos ponerle un valor entre 4 y 6, ¿no? Si es que es algo muy alto, en caso de que el criterio se esté dando por de que puede ser algo crítico, verse inutilizado en el sistema y produce una insatisfacción elevada, entonces ya va entre 7 y 8. Es que es algo ya muy alto, algo muy crítico que afecta al funcionamiento. Ya, es que es algo muy crítico que afecta al funcionamiento de seguridad del proceso o producto, que incluso puede romper ciertas normas reglamentarias, como que ya sea de las normas de calidad o ambientales, por ejemplo, o sea, que no cumple con los límites establecidos, entonces eso ya corresponde entre un 9 y 10, ¿ya? En caso de que se tenga para la de la frecuencia, ya, la frecuencia puede ser, por ejemplo, o sea, que es muy bajo, o sea, que ningún fallo se asocia a procesos casi idénticos ni se ha dado nunca en el pasado, pero es concebible. Se refiere a que nunca ha pasado o yo que sé, que pasó una vez hace 50 años, ya cuando recién comenzaba la fabricación de algún producto. Entonces la frecuencia con la que pase eso, por ejemplo, muy, muy bajo, entonces uno. Es bajo si es que, si se dan cuenta, la gravedad no más que nada enfocada en la repercusión del cliente o usuario. O sea,
si es que el cliente usuario puede percibir ese fallo. Ya, la frecuencia, ya. Si es moderada, por ejemplo, defecto aparecido ocasionalmente en procesos similares o previos al actual, probablemente aparecerá algunas veces en la vida del componente del sistema. Ya se refiere a que si es que ya es algo más ocasional, que se ha topado este fallo de forma más regular, entonces ya de 4 a 5. Si es algo que prácticamente es inevitable, que sí o sí, que 9, 10 veces sucede, o que bueno, ya que es, no, perdón, que si es 9 de 10, entonces puede ser algo muy alto, o sea que se produce ese fallo con bastante frecuencia. Pero si ya es algo 10 de 10, de que siempre va a pasar, entonces ya es algo en un valor entre 9 y 10, ¿ya? O sea que sí o sí es seguro de que ese fallo se produzca. En caso de que se tenga la detectabilidad del modo de fallo, esto puede ser, por ejemplo, es muy alta si es que el defecto es demasiado obvio, que tú lo ves y dices, oye, ¿y qué pasó con eso? Entonces, obviamente, el valor es 1, que si es en cambio algo muy improbable de detectar, ¿verdad? Entonces, es decir, que el defecto no puede detectarse, es casi seguro que lo percibirá el cliente final, entonces el valor es de 9 a 10. Para hacer más énfasis en esto, se refiere a que digamos que estamos produciendo alguna almohada, ¿ya? Y entonces estaba pasando por la tercera etapa, donde ya debería estar el relleno, y no está el relleno, o sea, está flaquito la almohada. Entonces podemos darnos cuenta fácilmente como que, oye, esa almohada le falta relleno, ya, un defecto muy obvio. Entonces lo podemos detectar fácilmente, por eso es que hay una detectabilidad alta, o sea, nosotros podemos detectarlo fácilmente, y por eso ponemos 1, porque bueno, mientras más rápido detectemos el error, pues menos daño podrá ocasionar, ¿verdad? En cambio, si es algo, una detectabilidad que casi no puede, o sea, que no, es mínima, no podemos darnos cuenta, entonces de seguro el cliente al final va a tener el problema que no nos dimos cuenta, y por eso este valor va a ser entre 9 y 10, ¿sí? Y en caso, o sea, de seguro el cliente al final va a tener el problema. Ya depende de si es que lo encuentra o no, ese fallo, ¿no? Ya, esto es lo que les digo acerca de la importancia bueno, estos son los criterios como que así, más definidos, ¿no? Como que en una sola. Ya, si es que es algo bajo, ¿verdad? Entre 1 y 4, podemos poner la importancia de color verde. Si es que es medio, entre 5 y 7, amarillo. Si es alto, entre 8 y 10, es rojo, ¿ya? O sea, es como que englobando al final para la parte del cálculo, ¿ya? Esa es para la parte del cálculo del índice, ¿ya? Bueno, esto ya les dije que significa cada uno. Ya, entonces, digamos, les voy a mandar un link, o sea, en el taller, ¿no? Cada uno tendrá un link, cada grupo. Por ejemplo, en el caso de la fabricación de etileno, ya, espérenme, déjenme compartirles pantalla del caso. Ya, digamos que tenemos aquí la fabricación de etileno, me sale este documento. Entonces aquí me va a explicar como que todo el proceso que sigue, ¿ya? ¿Dónde está? A ver, desde aquí empieza, ¿no? El proceso de craqueo implica una reacción altamente endotérmica que requiere una gran cantidad de energía. Em, bueno, aquí dice que mediante la adición de vapor y productos a altas temperaturas en el horno de reacción, bueno, entre otros, ¿no? O sea, es un caso así súper grande, pero es como que la descripción del proceso como tal, ¿ya? Entonces, luego de que lean el proceso, em, ya,
Luego de que lean el proceso, lo entiendan, también pueden guiarse con alguna imagen que esté ahí. Déjenme poner el diapositivos otra vez. Ya, entonces, digamos en la parte 1 que decía el proceso de craqueo, o sea, sí o sí, esta es la primera parte, ¿no? Y los modos de fallo, cierto, esto también se lo pueden llenar la parte de aquí arriba. Por ejemplo, ¿es un amplia de proyecto o un amplia de proceso? En nuestro caso va a ser de proceso, ¿ok? Entonces lo selecciono. Aquí llenan con los participantes, si ven, son los nombres de mi grupo anterior, del semestre en el que hice esta materia. El profesor, los profesores encargados y ya. Bueno, y las fechas, ¿no? O sea, tienen que llenar como que los datos que van a tener en la matriz, todos los datos que puedan. Ya, ahora sí. Uy, ya, se va después. Em, aquí, digamos, para el proceso de craqueo, encontramos dos fallos, entonces ponemos 1.1, 1.2. Los modos de fallo, ¿qué puede ser? Precalentamiento ineficiente, ¿verdad? Eso puede ser algún fallo que puede ocurrir. Otro que más puede ser proporción de nafta impura. Es decir, que la nafta ya no va a estar, o sea, está más que nada acerca de la pureza, ¿no? El efecto que puede ocasionar, ya entonces, un gasto de energía excesivo, un tiempo de craqueo extendido, ¿verdad? Porque si ya no se está calentando si ya no se tiene la temperatura adecuada, entonces ahora se va a tener que demorar por más, o sea, se demora más el tiempo de craqueo, ¿no? Las causas de esto, ¿verdad? Puede ser que justamente en el horno se tengan fisuras en las capas por corrosión, ¿ya? Entonces, la causa por la que se dé este fallo, pues este puede ser un ejemplo. Las medidas de ensayo y control previstas. En este caso puede ser revisión y mantenimiento periódico del horno, ¿verdad? Porque eso podría mitigar las causas de este fallo. Y ahora sí que lo vamos a medir. ¿Con qué frecuencia puede suceder? Digamos, más por corrosión, puede ser que sí, más o menos suceda, ¿verdad? Y por eso es que hay que darle un mantenimiento regular, ¿verdad? Si la gravedad, bueno, pues esto es una gravedad alta, dado que incluso, ya les digo, porque además de que se va a demorar más el proceso, pues va a seguir de forma ineficiente también, la pureza también, o sea, todo va a estar, todos los procesos después del horno van a verse involucrados. Creo que justo, déjenme ver, no, ya sí, es que pensé que iba a pasar otro vendedor, pero no. Y entonces, si tenemos este problema, entonces en los siguientes procesos, después de este horno, también se van a ver afectados, ¿verdad? Por el tiempo en el que se está demorando y también por la temperatura con la que va a salir. Entonces, todo esto va a ocasionar también es algo muy grave. Si esto es algo detectable, podemos ponerle que no, o sea, pero que es muy fácilmente detectable, ¿verdad? Por eso le ponemos un número bajito, porque obviamente nos podemos dar cuenta de que en el proceso pues se está demorando más de lo normal. Entonces decimos, qué extraño, ya debería haber salido, ya deberíamos estar en la tercera etapa y sigue aquí. Entonces es fácilmente detectable. Entonces ahí si multiplicas todo, pues te da 80, ¿no? El índice. Entonces ahí lo mides, como es 80, ¿verdad? A ver, a ver, esperen. Les puse mal los rangos del aquí. Ya mismo les corrijo ese de los rangos. Ay, ya. Bueno, espérenme, déjenme ver si los corrijo ahorita. Ya, bueno, me di cuenta que no, sí estaba bien. Lo que pasa es que cada proceso va a tener un diferente tipo de rango de importancia, ¿no? Entonces,
no es como que puede haber un rango específico del IPR, ¿ya? Porque ponte que en un proceso el máximo valor fue de 20, ¿ya? Del cálculo. Y en otro proceso el máximo fue de 200. Entonces, digamos que para el proceso en el que se tuvo como máximo valor el de 200 y el mínimo valor se tuvo, yo que sé, 100, ni siquiera va a estar dentro de ese rango. Entonces, deberíamos tener como que un nivel de importancia depende de cada uno, o sea, de cada tipo de proceso. Entonces, simplemente es por los colores. O sea, si es que tú consideras que es bajo, lo pones verde; si consideras que es medio, amarillo; y si consideras que es alto, rojo. Depende del tipo de rango que tú vayas a poner, ¿ya? Ya. Entonces, o sea, primero o sea, no es como que van a ir llenando la tabla y van a calcular y de una van a poner el color, sino que sería llenar toda la tabla y al final de todo se ponen los colores, como que bueno, de este rango a este rango, pongámosle que sea verde; de este rango a este otro, pongámosle que sea amarillo y así, ¿ya? Pero de una forma que se podrían guiar para poner los colores es que si ven que hay varios valores bajos, entonces probablemente la importancia sea baja, ¿no? Si hay varios medios, sea media, sea amarilla, y si sea bastantes altas, pues rojo. Digamos que se tiene, yo qué sé, que este bajo se tenga el 4, del medio se tenga 7 y del alto se tenga 10. O sea, en cada uno, así como que aquí se tiene 4, aquí 7 y aquí 10. Probablemente sea alto, si es que cada uno de estos, pues, em, porque cada uno de estos es como que se cogió el límite mayor, ¿no? Entonces también lo podrían ver así, para intentarse guiar un poco, pero sí, esto era dependiendo de la perspectiva de cada persona, ¿no? Porque estos valores van a cambiar bastante. O sea, puede ser que el rango de uno no llegue tan alto como en otro proceso, entonces no les puedo dar un rango como tal. Ya, entonces, por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, aquí llega hasta el valor de 315. Ya, entonces, para nosotros es como que un valor muy, muy alto, ¿verdad? Y como es muy alto, entonces, em, significa que si es que otra persona hubiera podido, otro proceso no llega hasta ese límite, ni siquiera contaría o sea, no contaría en el rango. Ya, por eso es que no puedo darles un número establecido. Eso ya depende de la perspectiva de cada persona, ¿no? Ya, entonces, bien, por ejemplo, aquí teníamos un bajo, un medio, bueno, dos bajos y un alto. Entonces son 80, pero si lo comparas con el mayor valor que nos dio, que fue 315, entonces no puede ser alto, ¿verdad? Porque estaría muy lejos estos valores. Entonces pongámosle medio. Entonces así pueden ir haciendo. Em, ya, bueno, me quedo así justamente en esa parte. Bueno, en la acción correctora, podríamos poner reparación o sustitución de las capas que que fueron erosionadas, ¿no? Por la corrosión del horno. Entonces, si es que ya la vamos a cambiar, pues obviamente ya se solucionaría eso. ¿Quién lo puede hacer? Yo qué sé, los ingenieros encargados. ¿En qué plazo? En 14 días, pongámosle. O sea, aquí podemos darle un tiempo más o menos largo porque, bueno, em, es de importancia media, ¿ya? En este caso, que tenemos digamos acá que decía proporción de nafta impura. Entonces, el efecto que es producción de un gas de craqueo de composición errónea al que nosotros queremos. Las causas del modo de fallo puede ser inadecuado mantenimiento de los contenedores de nafta, medidas de ensayo y controles previstos. O sea, ¿qué es lo que puedes hacer para solucionar esto? Pues una limpieza exhaustiva de los contenedores, ¿ya? O sea, o sea, no sé si se van a confundir estos dos, para que me den cuenta.
O sea, si se dan cuenta, en las medidas de ensayo y control previstas, es como lo que ya se está haciendo. O sea, por eso que se menciona aquí que es un estado actual. O sea, esto es lo que ya están haciendo para intentar prevenir estos modos de fallo. Pero en cambio, la acción correctora es como que para que, para que ahora sí se elimine por completo, ya, porque puede ser que esto no sea tan efectivo. Por eso es que, como aquí se estaba revisando y se estaba dando mantenimiento, pues puede ser que eso no sea suficiente. Entonces, por eso aquí se le está cambiando. Aquí, digamos, le hacen una limpieza exhaustiva de los contenedores, ¿verdad? Porque puede ser que alguna cosa de ese contenedor esté ocasionando que no se tenga una pureza adecuada. Entonces, la acción correctora podría ser incrementar la revisión de los contenedores, ¿verdad? O sea, como que lo hagan eh, más seguido. Puede ser que esto sea, que no lo hagan, yo que sé, que lo hacen una vez al año. Entonces, mejor sería que lo hagan más seguido. El responsable y el plazo puede ser, por ejemplo, el gerente de la planta, porque ya es algo muy grave, ¿no? O sea, podría ser él el encargado de que alguien de mandar a revisar esto bastantes veces y debe ser en un plazo de 5 días para que se implemente la acción correctora. Como que ya en 5 días ya debe estar alguien a cargo, ya debe estar todo organizado para que esa persona lo revise, ¿ya? Mm, bueno, y así, por ejemplo, ya, y este que es verde, por ejemplo, alimentación. Tenemos una operación en función de un enfriamiento y recuperación de energía. Ya, digamos que tenemos alimentación de agua y aceite de enfriamiento a temperatura insuficiente, o sea que la temperatura no es suficiente para enfriar esto. Entonces, el efecto es que se da un mal enfriamiento en el proceso de craqueo. Las causas de esto puede ser que se dé una falta de revisión por parte del personal encargado. Las medidas que se están usando actualmente es de que se esté verificando una verificación adecuada del requerimiento de temperatura y capacidad del intercambiador, pero puede ser que no se lo dé de forma tan seguida. Entonces, la acción correctora podría ser revisar las temperaturas de enfriamiento también a la entrada del intercambiador para ver que sí se esté cumpliendo con ese valor establecido. Entonces, aquí también tenemos, digamos que la frecuencia con la que ocurre esto no es tan alta, o sea que es rara vez en la que no se está enfriando bien, que la gravedad de esto sí es más o menos alta, es medio, 6, y que es fácilmente detectable, ¿verdad? Obviamente aquí es más difícil detectar porque se trata acerca de la pureza del compuesto. Entonces, si es que no se hicieron análisis previos o no se hacen análisis en cada etapa, está claro que es más difícil de detectar la pureza solamente con la vista, ¿no? Aquí como es algo de temperatura, por lo general siempre hay sensores que te pueden indicar eso, entonces es más rápido. ¿Quién lo puede solucionar? Pues operarios del proceso que se está dando aquí, que en este caso es el de enfriamiento. Y nos pueden dar un plazo de hasta 3 meses, ¿ya? Porque, bueno, pues es algo de no tanta importancia, ¿ya? Bueno, y el último, por ejemplo, dice fuga del vapor recuperado para precalentamiento. Ya, entonces, ¿qué efecto puede tener? Pues una pérdida de calor para el precalentamiento de la nave. El mal estado del sistema puede ser de los tubos de recuperación del agua o también puede darse por el que el aceite está muy caliente de la mezcla gaseosa. ¿Ok? Estos pueden ser causas del que se esté dando este efecto de la pérdida de calor. Entonces, perdón, esas son las causas del modo, ¿no? El modo de fallo. Y las medidas que se están dando actualmente es de un control, mantenimiento y revisión periódico del sistema de recuperación. ¿Ya? Pero puede ser que nadie haga nada con respecto a eso, entonces lo mejor sería que se cierren las fugas que se encontraron o que se regule la presión del sistema de recuperación para evitar fugas, ¿no? Entonces, son cosas que ya permitan eliminar por completo esto. Por lo general, si se dan cuenta, del lado izquierdo pueden haber estas medidas de ensayo, control y previstas. Son más que nada referentes a revisiones, controles y cosas así. Acá debería estar un poco más involucrado
a algo ya más fijo, o sea, más concreto, como que elimine sí o sí el fallo que se esté dando, ¿ya? Por ejemplo, este de revisar las temperaturas de enfriamiento de entrada de calor del intercambio como que no estaría tan correcto, la verdad, poner esta acción correctora. Ya. ¿Qué más? Ya, ya, me queda aquí, no, en el cálculo. Ya, entonces podemos decir que esto, que tenga una frecuencia de tan solo 4, ya, que sea más o menos frecuente, que se dé una fuguita por ahí, que la gravedad, pues sí, más o menos alta, que la detectabilidad con la que se encuentra esto, pues es fácilmente detectable. Entonces nos vamos a dar a 72, entonces podemos poner que también está en un rango medio y ya. ¿Y quién le puede hacerse cargo de esta medida correctora? Ingenieros encargados en 11 días, ¿ya? Y miren, por ejemplo, este era en 14 días, porque bueno, era un número más alto. Este puede ser como 72, número, pero debería ser al revés. Por ejemplo, este debería ser 11 días y este 14 días, porque si es que es más importante, entonces debería ser más rápido, ¿verdad? La acción correctora. Y ya. Finalmente, la perseverancia del trabajo duro que haces después de cansarte del trabajo duro que ya hiciste, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Es de que yo me he dado cuenta que algunos ya están como que cansados, porque obviamente ya es lo último, estamos cerca de Navidad. Pero no, ustedes pueden, chicos, o sea, ya. Yo les digo, o sea, ustedes, o sea, sé que es muy dura la verdad esta materia porque tienen que hacer bastante, son bastantes talleres, tareas, bastante trabajo autónomo, pero bueno, yo sé que ustedes van a poder con esto. Solo imaginen que ya es lo último y tienen que pasarla sí o sí porque imaginen repetir esta materia con tantas tareas, pues no, entonces ya saben, la terminan y ya. Bueno, y muchas gracias por esto, por la atención brindada.